Tres. Esta exposición viene de parte de la Universidad Autónoma de Chapingo, por parte del arqueólogo Morat. Ajá. Por parte de Chimalhuacán es el Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacanatenco, y por parte de Mejistoría del maestro Carrillo en página de Facebook. Como principio de cuentas tenemos las fuentes históricas del siglo XVI, del Códice Florentino. En este códice nos indican las prácticas que se hacían en ese entonces de caza, pesca y recolección. Como usted puede ver, el ajolote, el acosil, la rana, el aguautle, ajá, y por este lado el charal y la pesca. Ajá. 16 códice, mapa Upsalan, fuente muy capaz que nos indica toda la actividad económica que había alrededor del lago. Es importante que usted vea las redes que están aquí abajo, ajá, porque ahorita en el proceso de la exposición se va a usted a dar cuenta de cómo después de 500 años se seguían utilizando y aún hoy en día se siguen utilizando. Aquí, ¿dónde está Chimalhuacán? Parte. Ajá. Ok. La presentación de Opozcli viene también mencionado en el Códice Florentino y es el dios de los pescadores. Usted se da cuenta, tiene su red, su fisga, su pala, ajá. Él los bendecía para que hubiera gran cantidad de cosecha y de caza. Las diferentes prácticas que se hacen, ajá. Fotografías recientes y fotografías del pasado. Ajá. La primera parte de la exposición le pertenece al Tequesquite. ¿A quién? A Tequesquite. Ajá. Tequesquite. Ajá. Tequesquite es la sal de la tierra. Usted puede ver en estas fotografías que son del 2023 la forma en cómo se extrae el tequesquite. Ajá. Lo rastrean, lo parten, lo recolectan, ajá. Y ya una vez recolectado, lo tiene usted en esta forma. Ajá. Esta forma de tequesquite la utilizan tanto en gastronomía como en alimentación como en industria. En industria lo ocupan, por ejemplo, para curtir pieles. Remojan la piel con el tequesquite 2 o 3 días para que se reblandezcan los tejidos que no van a servir, y ya que está bien remojadita la empiezan a rastrillar con la parte filosa de la herramienta para que precisamente salga todo lo que no nos sirve de la piel. Esta es la forma en la que se recolecta, y esta a su vez son los diferentes tipos de sal que tenemos. Ajá. Aquel que usted vio es el tequesquite blanco, este es el tequesquite café o grisáceo, pero ya una vez que se limpia, ajá, algún tequesquite sale de color amarillo, ajá, o como el que ve usted allá atrás. Sí, los frasquitos. Ajá. Ajá. Estas fotografías son de 1935, 1940. Se está haciendo exactamente lo mismo, ajá, es la recuperación del tequesquite con otras técnicas, ajá, con otras formas, pero finalmente es el mismo objetivo, lo que se espera. Ajá. Luego tenemos la recolección del Tecuitla, que es el alga espirulina. El alga espirulina es sumamente proteica, sumamente reconfortante para el cuerpo humano. Hoy en día se lleva alga espirulina y se lleva amaranto a África precisamente para ayudar un poco con la gran cantidad de hambre que hay en ese continente. Ajá. ¿Qué hace la espirulina? Bueno, nos dicen las fuentes que es cuando los niños no tienen ganas de comer o no tienen mucha apatía, se les da en su agüita o en su guisado el alga. No tiene olor, no tiene sabor, pero es sumamente reconfortante. Hoy en día ya se recolecta y se fabrica en forma más adecuada para consumo humano. Ajá. Y ahora ya la puede usted comprar en tabletita, en hojuelita o en polvo, ¿ah? Para consumo humano. Es como si fuera un tónico, ¿no? Alimenticio. Sí, exactamente, pero mucho, muy bueno. Supera mucho a muchos tónicos que ustedes conocen. De este lado vamos a ver la recolección de insectos. ¿Ah? Insectos que tanto están mencionados en el Códice Florentino como en las prácticas de hoy en día. Lo que estamos filmando es este mismo. Ajá. Que es el que pone el agua útil, es la chinchita de agua.
Es mucha cantidad, si usted ve, los abuelos de Cuautlalpan nos dijeron que incluso se llenaba un vagón con esta cantidad de animalitos. Ajá. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué querían esos animalitos y a dónde lo llevaban? Nos explican que se lo llevaban a Alemania y lo utilizaban como alimento para aves. Ajá. Aquí lo que vamos a ver del Códice Florentino nuevamente son los atados de pasto, que son estos que usted ve aquí abajo, ajá, en representación. Sobre ellos ponía su huevo el mosquito Atzayácatl. Aquí usted puede ver cómo el abuelo está sembrando estos pastos, ajá, y con las patitas o las pelitos para arriba, para que precisamente el huevo deposite ahí el mosco sí. deposite ahí su huevera. El huevo del mosco tenía un adhesivo natural que no permitía que se cayera al agua, sino que se quedara sobre del pasto. Una vez que ya puso su huevo el mosco, el abuelo saca sus matas, ajá, las extrae del agua, las deja que se sequen un momento, ajá, y después, ya seco, queda así. Ajá. Y es delicioso, ¿eh? Como está todavía pegado en el pasto, lo que hacía el abuelo ahora era restrejar con la mano en una manta para que finalmente quedara el puro huevito. Ajá. Este huevito lo llevaba así tal cual con la abuela. Lo que hacía la abuela era quitarle esas basuritas, ponerle un poco de huevo y un poco de agua, hacer una especie de masita y entonces cocinar las famosas tortitas de ahuautl. Ajá. Estas tortitas las consumían con revoltijo, con mole, con mixmole o simplemente como un aperitivo muchas de las veces. En la parte de arriba tenemos un abuelo que está haciendo precisamente manojos de tule para enterrarlos, como los que usted vio ahí en la fotografía. Ajá. Las redes que usted ve son de nuestro tiempo, con los materiales a los que estamos nosotros acostumbrados. En este lado se ve la red cuata. Esta red cuata servía para pescar, a echar al panzón. Ajá. Si usted se da cuenta, en la parte de arriba de la red tiene como una telita. Eso servía para que si entraba el pececito ya no pudiera regresarse. Ajá. Ya se atoraba, lo que usted pescaba ya era suyo. En cambio, si no tuviera esa red, pues podía todavía salirse el animalito y nos quedábamos con la mano vacía. Esta es una escultura de un cantero de Chimalhuacán, el señor Pablo. Buen día. Él así se imaginó la chinche que pone la ahuautl. Esto que usted ve es la representación del pastito. Ajá. Ponía su huevo y se iba. Ajá. ¿Cómo se llama el escultor? El escultor se llama Pablo Buendía. Ajá. Ajá. Y este es un códice también arriba. Ese es el mapa de Santa Isabel Iztapan. Ajá. Nos pasamos a este lado. En este lado lo que vamos a ver nosotros es el acocil. Ajá. El acocil era la base de la alimentación de la rana, del ajolote, de algunos patos y de algunos peces. Ajá. Aquí podemos observar, por ejemplo, otra escultura del maestro Pablo, en donde él así representa el acocil, como él se lo imagina. Aquí vemos una muestra de lo que eran los acociles y las ranas que había aquí. Ajá. Esto que usted ve aquí es un recuerdo. Aquí en Chimalhuacán había un lugar que se llamaba La Joya, que era un lugar de paseo de canoas. Esto que ve usted aquí era lo que se le vendía a la gente como un recuerdo, como un souvenir de 1919. Ajá. Otro era aquella redecita que usted ve en aquel lugar, como una artesanía, ajá, para que la gente recordara en ese entonces. ¿Qué tenemos que decir aquí de Alacocil? Bueno, durante muchos años se dijo que los pescadores de Chimalhuacán y del lago de Texcoco eran los culpables de que se hubiese acabado con toda la fauna y la flora de este lugar. Sin embargo, los estudios demuestran que no fueron ellos los que invocaron esta pérdida, sino que fue la desaparición del acocil. Al ya no haber agua, al ya no haber humedad, el acocil ya no es. Y si no hay acocil, entonces, pues no va a haber rana, no va a haber ajolote, no va a haber patos. Ajá, ¿por qué? Porque ellos son
la base de la cadena alimenticia. Ajá. Este tipo de ranas es lo que había en aquellos entonces. Si se pasa para este lado, va a ver al ajolote más o menos como es su tamaño normal, ajá, hecho en una pieza de cantera. Ajá. Los hay verdes, los hay rosas, los hay de diferentes formas, pero siguen siendo ajolotes todos. Ajá. Vemos en el fondo a un hombre con su chiquihuite lleno de charales, ajá, con los cuales se hacían los metlapiques. Los metlapiques son precisamente los tamales que usted ha visto, que se venden de charalito, de mollejita con tripa, ajá, o de carnes. Ajá. Esta fotografía que usted ve al fondo se llama pesca en cuadrilla. Ajá. Y es muy importante porque si usted ha visto el carnaval, en un baile que se llama La Virginia, hay un apartado en donde se hace una fila de charros y otra fila de charros, y en medio va pasando la dama. Ajá. Y luego, al revés, las que hacen la fila son las damas y en medio va pasando el charro bailando. Es esa la representación de esa cuadrilla. Como usted ve, esta costumbre la tenemos arraigada en la danza, que es del carnaval, al igual que los trajes que se bordan con elementos alusivos a lo que es la pesca, la caza y la recolección, entre otras cosas. Ajá. Otro de los animales que muy mencionan los abuelos es el famoso huil. Ajá. Los huiles o pez amarillo eran muy abundantes. Ellos los hacían en caldo, los hacían en carpa, los hacían en seco, los hacían en comhuellos, porque era un animal muy, muy abundante. Ajá. En este calendario es sumamente importante. Ajá. Están algunas de las especies de fauna y flora que había en el lago. La presencia de cruces blancas indica que hay presencia en el lugar, pero la presencia de cruces amarillas indica que era mucha, mucha, mucha abundancia. ¿Ah? Si se da cuenta, julio, agosto y septiembre son los meses en donde tenemos la mayor cantidad de producción. ¿A qué se debía? A que en esos tiempos de lluvia, los mamaderos, los ríos, los ojos de agua, ajá, se desbordaban, y entonces todo ese sedimento era traído hacia el lago de Texcoco, en toda la Riviera. Ahí llegaba el acocil y ahí se alimentaba de ese sedimento. Al haber todo ese acocil, pues obvio que hubiera todo lo que sostenía el acocil, ¿ah? Que era la rana, el ajolote, algunos patos, algunos pescados. Ajá. Vemos al fondo nuestro Chimalhuache. Usted lo puede ver acá o lo puede ver allá, donde usted quiera. Allá está nuestra montaña de Chimalhuache, nuestro hermoso cerro. Ah, ahí se ve. Es lo mismo que tenemos aquí, solo que aquí está representado el lado de los patos. Ajá. Todas las especies que usted ve hoy en día están naciendo ya con los nuevos humedales que se están recuperando después de las lluvias. Ajá. Si usted tiene la oportunidad de ir, sáquele muy bien su video, y cuando esté allá observe cuáles son las que ya tiene como habitantes permanentes en el lago de Texcoco. Estas 4 fotografías que están a los lados son importantes. ¿Se acuerda que le dije que en el mapa Upsalan había unas redes que tenía usted que observar? Cuando pregunté dónde está Chimalhuacán. Cuando usted preguntó eso. Bueno, en aquellos tiempos, 1940, 35, por ahí así, los arqueólogos preguntaron, oigan, ¿todavía existirá gente que ocupe estas redes que se ven en este mapa? Y Bodil Christensen, que era una fotógrafa de aquellos entonces, una arqueóloga, dice, sí, yo las he visto en Chimalhuacán. Se formó una comitiva de arqueólogas, entre ellos Ola Pérez, y vino precisamente a ver si aún se utilizaban estas redes que usted ve, y efectivamente se dieron cuenta que en 1935, 40, que fue cuando vino estas personas, se seguían utilizando como parte cotidiana de la caza, ¿ah?, de patos. ¿Ah? 500 años después de que fueron registradas en el Códice Upsalan. ¿Ah? Entonces es algo maravilloso, porque uno pensaría, no, pues ya eso ya está viejo, ya no se utiliza. Pues aquí, después de 500 años, se seguían utilizando. ¿No? Esta es una cali o casa de agua, que es
una de las evidencias que tenemos de cómo eran las chalupas o canoas que usaban los abuelos. Esta específicamente está representando a un cazador, digamos, en solitario. Ajá. El cazador se ponía de barriga sobre de la canoa. Ajá. Y tenía que evitar que el pato se volara o se fuera. Ajá. Pues tenía que estar muy calladito, muy quietecito, esperando la mayor cantidad de patos que pudieran estar para que su tiro fuera perfecto y pudiera cobrar varias piezas. Pero tenía que anclar su chalupa, ajá, tenía que anclarla al suelo, porque cuando él disparaba, esto pateaba. Ajá. Y entonces, con ese movimiento, muchas de las veces, pues el pato se asustaba y se iba. Entonces, él tenía que amarrar esta canoa muy bien al seno del lago, al lecho del lago, para que no hubiera este rebote del fusil cuando él lo impactara. Ajá. ¿Qué es una armada? La armada es una tecnología que utilizaban los abuelos para cazar gran cantidad de patos. Con el fusil o con la fisga, usted podía cazar 5, 6, 8 patos. Pero con esta tecnología, platican los abuelos que se podía llenar un carro torto, nada más con un solo tiro de armada. Ajá. Ellos tenían armadas de hasta 70 cañones, como usted puede ver aquí. Ajá. 70 cañones. 70 cañones. Bueno, esta no tiene 70, ¿verdad? Es una, Digo porque mi papá me platicaba. Ajá. ¿Y cuántas era su armada de su papá? No recuerdo bien, pero me decía que les llamaban cañones. Ajá. Y a los tubos, bueno. Sí, así es. Bueno, pues platican que tenía 50 cañones. Entre los abuelos de Chimalhuacán existió una armada del abuelo Nequis que dice que tenía 50 cañones. Imagínense, o sea, se sigue haciendo grandota. Hasta ahorita yo no puedo entender con cuánta precisión la armaban de tal forma que con esto que usted ve se hiciera un solo tiro y con ese tiro explotaran los 70 cañones. Por eso la mortandad de patos era tan, pero tan abundante, porque pues imagínense, cada tubo llevaba su taquete, su munición y su pólvora. Imagínense 70, ¿no? Si un solo fusil podía matar hasta 10 patos a lo mejor, ahora imagínense 70, ¿no? 70. Esto que usted ve es una fisga o acate. Se utilizaba para cazar lo que eran las ranas, lo que eran los huiles o los ajolotes. La forma de cazar era con esta especie como de cuerda que se echaba y iba en velocidad hacia dentro del agua para que quedara ensartado el animalito. Otra manera era usarlo como lanza. Ajá. En esta vitrina lo que vemos, esto que usted ve aquí, es exactamente lo mismo que tiene este abuelo y la mamá, que es con lo que se disparaba la armada. Como si fuera el gatillo. El gatillo, exactamente. Y bueno, lo que para nosotros fue un juguete, para ellos era un arma. Ajá. Muy eficaz. Muy eficaz. Ajá. No lastimaba el pato con municiones, sino que si le lograba dar en la cabeza o en el cuerpo, lo podía herir y lo podía recolectar. Ajá. En estas tenemos nosotros la representación de cómo ha ido disecándose el lago de Texcoco a través de los años. De la misma manera vemos que en el 2025 cayó una gran cantidad de abundancia de agua y se pudo recuperar en el último un poquito de los humedales en donde iba a ser el famoso aeropuerto. Ajá. Y en las siguientes tenemos pues, lo que es el lago con el agua, ¿verdad? Como era, como unas postales preciosas que nos arrojan estas fotografías de Urápeles, que nos ayudan a nosotros a rememorar de cierta forma. Y arriba pues nuevamente los elementos del Códice Florentino, en donde está la garza, que está precisamente aquí, los patos y cómo eran las redes que utilizaban allí. En ese códice se ve mucho mejor porque ya está más enfocado.
En el códice, en el mapa Upsalam se ven así como que todavía un poquito difíciles, pero aquí se ve claramente porque ya está más acercada el dibujo, ¿no? Como más para nosotros. ¿Cómo es sin agua? Como es sin agua. Sin agua, pues ya no se puede sembrar aquí. ¿Por qué? Porque eran tierras de agua salada, eran lechos de lago salado. Que había pues muchas polvaderas, mucha polvadera, mucha contaminación. Y se decidió entonces que se vendiera para hacer ahora la ciudad de Zahualcoyotl como casa, terrenos para casa habitación. Finalmente lo que tenemos por este lado, cómo los humedales se han recolectado. Ya tenemos allí presencia de aves, presencia de fauna y de flora, que ha nacido a través de este tiempo, que ya ha estado más presente el agua y el humedal. Y finalmente la mampara de los niños que vienen a pintar los días domingos al taller. Es un taller de pintura infantil en donde se les provee de todos los materiales, se les da una plática similar a la que le dimos a usted, abocado más a su edad, y luego ellos eligen qué pintar. Pintan, se llevan su pintura y nosotros, bueno, la maestra Patti, que es la encargada del taller de pintura, las imprime para que ustedes vean su talento de sus niños dibujando. Puede usted tomar su fotografía, espero le haya gustado.